Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Tu abrazo, tu gloria, tus sueños. Volvé a Argentina, te quiero ver grande. Juntos podemos salir adelante. Que vuelva el trabajo, vuelvan las ganas, la educación, las ideas claras. Que vuelva la ley, la justicia, el respeto. Vuelvan los honestos, los buenos ejemplos. Volvé, quiero que vuelvas a ser el país que fuiste antes, porque siempre te banqué. ¿Cuántas veces te caíste? ¿Cuántos golpes recibiste? Pero dale, vamos juntos otra vez. Volvé a Argentina, volvé que te quiero. Vuelvan los valores de nuestros abuelos. Ciencia y salud será lo primero, premiando el esfuerzo y uniendo a tu pueblo. Que vuelvan los sabios, aquellos que enseñan, mujeres. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a unas cuantas verdades. Aquí seguimos y retomamos la agenda informativa hasta las 10 de la mañana, como siempre en Ecomedios. Nos pueden seguir a través de AM 1220 o a través de nuestro streaming ecomedios.com y en nuestro canal de Instagram @ecomedios y el de YouTube también. Poniendo Ecomedios nos van a encontrar muy fácilmente. Así que ya estamos nuevamente con la agenda política y con la realidad muy compleja que está desarrollándose en la Argentina, ¿no? Hay varios temas preocupantes en estos días que empiezan a revelar que el gobierno está dando manotazos de ahogado. El gobierno no se siente cómodo, hay un enorme malestar, hay internas y peleas internas verdaderamente feroces dentro del gobierno de La Libertad Avanza, que Javier Milei intenta disimular enarbolando un ataque feroz contra el periodismo y contra todos los sectores a los que considera enemigos de los argentinos. En este fin de semana hubo varios tweets, varias publicaciones del oficialismo en donde se incitaba a meter presos a muchos periodistas, a Gabriel Levinas, también al economista Roberto Kachanowski, a varios periodistas más, entre ellos Babi Echecopar. También se corrió el rumor de que en A24 Milei había pedido la cabeza de Luis Novarecio y de Babi Echecopar. Se habló de que Luis Novarecio había tenido que esconderse en un cuarto muy chiquitito en A24 cuando fue Milei por sorpresa, entre comillas, a un reportaje con Antonio Laje y con el economista Jesús Huerta de Soto, y que hay muchísimo malestar con el periodismo. Eso por un lado, ¿no? Están incitando al odio. En todos los tweets, Javier Milei y Santiago Caputo en los últimos días están poniendo la frase: no odiamos lo suficiente al periodismo, o no odiamos lo suficiente a la nación, o no odiamos lo suficiente a los periodistas. Pero en todos los tweets están planteando la idea de que la sociedad tiene que odiar a los periodistas, ¿no? No es el primer gobierno que se la toma con los periodistas, pero sí es el primer gobierno que enarbola la bandera de la libertad a rajatabla,
de que en todos los discursos cierra el presidente con viva la libertad carajo, y por el otro lado está planteando que hay que meter presos a los periodistas, que hay que odiarlos, o incita a la gente a tenerle bronca a los periodistas, ¿no? Los periodistas a lo mejor en algún sentido se pueden equivocar, a veces se dan una información, otra, pero gracias a los periodistas y al periodismo, en la Argentina nos hemos enterado de muchas cosas, ¿no? De los bolsos de Julio López, no sé, de la causa vialidad, de las obras públicas mal hechas de Cristina Kirchner, de lo que realmente revestía el poder mentiroso y a veces arbitrario de los Kirchner, primero de Néstor Kirchner, después de Cristina Kirchner. Nos hemos enterado de muchas cosas, de la causa Cuadernos, nos hemos enterado de todos los grandes escándalos que rodearon al país y también de las buenas cosas, ¿no?, que sucedieron en el país en los momentos de crecimiento, en los momentos de expansión o en los momentos de baja de inflación. Todo se conoce a través del periodismo. No es que el periodismo sea el protagonista, sino que el periodismo da a conocer las cosas que pasan en la realidad. Entonces, querer matar, querer odiar al periodismo es dar un manotazo de ahogado porque las cosas no te van bien, porque las cosas no te están yendo de la manera en que vos estás queriendo que te vayan, ¿no? Para reactivar el consumo, el gobierno va a anunciar en los próximos días, tal vez esta semana, una medida para que la gente pueda sacar los dólares del colchón y poder comprar sin tener que declarar cualquier bien electrodoméstico, automóvil, motos, incluso pagar los impuestos o comprarse un terreno para hacerse una casa con dólares no declarados. Van a sacar una medida de ese tipo. Esto en realidad es otro manotazo de ahogado porque lo que está ocurriendo es que en la Argentina se ha frenado el consumo. Ayer se conoció, a través de una radio colega, se conoció la noticia verdaderamente desagradable de que han cerrado 1.100 panaderías por falta de consumo. 1.100 panaderías han cerrado en la Argentina porque la gente ya no consume pan, no consume facturas, o consume el 50% menos de pan, el 75% menos de facturas. Esto es un dato, ¿no? Porque el pan es un bien prácticamente elemental que todos necesitamos y que el 90% de la población, no sé, por decir un número, ¿no?, consume o debería consumir. Bueno, cerraron 1.100 panaderías. Esto es verdaderamente un dato que a mí me asombró, me sorprendió, porque confirma todo lo que venimos diciendo aquí en Unas Cuantas Verdades, ¿no? Por eso decimos y se llama Unas Cuantas Verdades, porque la economía está verdaderamente paralizada. Está paralizada. En los supermercados siguen sin tener consumo. Hay casi como una ruptura de cadena de pagos entre supermercados y proveedores. Los supermercados le pagan a los proveedores con muchas demoras, con muchos retrasos. Esto tiene que ver con que también hay poco flujo de ventas. Entonces, claro, la economía no está dando los pasos que Milei quisiera que dé. Pese a que Milei muchos esfuerzos haga en sus discursos y diga que estamos creciendo como pedo de buzo, que crecemos al 10% y demás, no se ven los resultados en la realidad. En la realidad lo que hay es una gran parálisis, menos en algunos sectores determinados, ¿no? La minería, por ejemplo, la energía, el campo y la economía del conocimiento. Ahí sí hay una actividad muy promisoria, muy próspera, pero son sectores que representan a un bajísimo porcentaje de la población laboral, de la población que, digamos, está en el mercado laboral, ¿no? Es un bajísimo porcentaje, con lo cual, si vos tenés unos sectores que están volando en la economía, eso no te ayuda necesariamente a que el resto de la economía, el resto de la industria, de las pymes, del turismo, como hablábamos el otro día con Aldo Elías, o de las otras actividades, les esté yendo bien. Bueno, puede haber que haya
algunas actividades como las agencias de turismo o algunos operadores turísticos que le va bien porque hay mucha gente que viaja al exterior. Pero viaja al exterior por las malas razones, porque el dólar está tan barato que le conviene más viajar al exterior que hacer turismo interno. Entonces, hay una sensación, digamos, de que el gobierno no le está yendo bien. El otro día, en un acto en Lugano, Javier Milei se tuvo que retirar en medio de insultos y abucheos, y eso también preocupa a la Casa Rosada. Entonces, claro, tratan de buscar un enemigo común, ¿no? Para visualizar que en realidad ellos están haciendo las cosas bien, pero los que reflejan mal la realidad, los que están, digamos, meando fuera el tarro, los que están mintiendo descaradamente y de manera premeditada, son los periodistas, ¿no? Entonces convocan a odiar a los periodistas. El otro día también el ministro de Economía, Toto Caputo, que cada día da más pena en Twitter, porque se mete con temas que no le competen y que no tienen nada que ver con su actividad económica, que es justamente hacer funcionar la economía, cosa que no está ocurriendo. Más allá de lo que puedan decir de la inflación, si bajó, si se desaceleró, que vamos a ver si bajó este abril, ¿no? Porque en marzo trepó a 3,7%, en abril algunas consultoras están dando 2,7, 3, 3,5%, pero vamos a ver, ¿no?, cómo da la inflación de marzo. Ahora, hacer bajar la inflación con una brutal recesión, bueno, así cualquiera la hace bajar, ¿no? Es decir, no hay un gran mérito en un gobierno o en un economista si haces bajar la inflación a costa de que la gente no coma, no trabaje, no tenga que cerrar sus pymes, tenga que cerrar sus fábricas. Ese es el punto, ¿no? A costa de que tengas una enorme presión impositiva, enormes cargas laborales, enormes presiones de impuestos laborales, de logística y de todo lo que hace a la baja competitividad, incluyendo el tipo de cambio. En ese contexto, con esas condiciones de economía paralizada, y cualquiera baja la inflación. Evidentemente, porque la gente deja de consumir, al dejar de consumir, los supermercados o los comercios o los fabricantes empiezan a querer desprenderse de los stocks, incluso hasta con rebajas o con promociones. Bueno, pero ese no es el punto. El asunto es que el Toto Caputo, en su cuenta de Twitter, el día viernes, dijo que montándose sobre otro tuit de otro libertario, de una cuenta de un usuario libertario, dijo que el periodismo es una profesión que tiende a desaparecer. Y lo hacía en base a una encuesta que había leído Jonathan Viale en su programa de radio, en donde según esa encuesta, una encuesta, puede ser diferente a otra, digamos, ¿no? El 80% de la opinión pública estaba en contra del periodismo, ¿no? Todavía no excedimos, yo no vi esa encuesta, la verdad que no lo vi, el único que la vio hasta ahora es Johnny Viale. Vamos a tratar de ver con la encuestadora Suban Córdoba si es verdad esos números y por qué dicen eso, ¿no? Ahora, uno dice, si la gente ahora está mal con el periodismo o está pensando mal o sospechando del periodismo, ¿no tendrán que ver los periodistas oficialistas? ¿No será que a lo mejor el reportaje que le hizo Johnny Viale por ejemplo, a Javier Milei, donde se dejó editar el reportaje y dejó que se metiera Santiago Caputo a modificar el contenido del reportaje y lograron editar y sacar una parte que no querían que saliera? ¿Eso no será que causa baja credibilidad en el periodismo? Los reportajes y las notas o la manera de analizar de periodistas como Luis Majulo, como Pablo Rossi, o como tantos otros periodistas en canales oficialistas, ¿no será eso lo que la gente rechaza? Me pregunto, ¿no? Porque en realidad esas encuestas no salían hasta hace un año. Ahora empieza la gente a enojarse con el periodismo. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será que el gobierno quiere manipular al periodismo y después le tira al periodismo la idea de que va a desaparecer, de que la gente está en contra del periodismo? Y manejan encuestas, incluso hasta con periodistas afines, diciendo que el periodismo va a desaparecer, que la gente está en contra del periodismo. Bueno,
No se olviden que a través del periodismo también se está ventilando el caso Libra, cosa que también molesta mucho a Javier Milei, a Karina Milei, a Santiago Caputo. Entonces es otra causa por la cual el periodismo tiene que ser demonizado. Caputo y Milei han elegido una manera de conducir la política que es la demonización del enemigo y la instalación del odio y la ira, la promoción del odio y de la ira en contra de los enemigos de los argentinos, para poder concitar consensos entre los sectores que tienen bronca y que se movilizan a través de la rabia, de la ira, de la bronca contra todos. Entonces señalan a un enemigo y ese es el enemigo de todos. Vengan y apóyenme a mí, que yo soy el que los combate. Yo soy el que soy víctima de esos enemigos. Esos enemigos, cuando me atacan, no me atacan a mí, los atacan a ustedes. Es una manera muy primitiva y muy antigua de querer hacer política, ¿no? Los grandes autoritarismos se han valido de la técnica del enemigo común, del enemigo del pueblo, del enemigo de la patria, para justificar con eso sus grandes tropelías. Bueno, la gente se está dando cuenta ya, se está dando cuenta de que todo esto es una manipulación del odio, de la ira, y poco a poco la gente se va a ir cansando de eso, porque eso es pan para hoy y hambre para mañana. Porque cuando no podés dar respuestas, cuando la economía no te da respuestas, no funcione, cuando tenés que aplicar anabólicos para que la economía empiece a rodar, como por ejemplo liberar las importaciones para que la gente pueda comprar más barato y destruirse la industria, o justamente liberar la compra con dólares en negro, que nadie sabe si pueden venir del narcotráfico, de la delincuencia o del lavado de dinero, quién lo sabe, y liberar la compra de artículos o de insumos o de artículos de bienes de consumo o de autos o de casas o de propiedades con dólares no declarados, como quieran hacer ahora en el gobierno, presentándolo como si fuera una medida innovadora, como si fuera un descubrimiento, una enorme, una enorme ocurrencia, ¿no?, del gobierno de Javier Milei y de Toto Caputo. Ya recuerdo que ya en enero habían liberado la compra con dólares en los supermercados, que vos podías usar dólares, supermercados, tiendas de indumentaria o negocios o cualquier transacción privada. Habían dicho, bueno, ahora a partir de ahora hay competencia de monedas, se van a poder utilizar los dólares. Los negocios van a poder publicar los precios en dólares. Bueno, a partir de eso, que fue a mediados de enero, ningún supermercado publica precios en dólares, ninguna tienda de vestir publica precios en dólares, nadie usa los dólares para comprar, porque los dólares, la gente, primero los cambia en el tipo de cambio que mejor le den el día. Primero, si quiere usar dólares de sus ahorros, ¿no? Y después va y con los pesos compra, que es mucho mejor que comprar con los dólares cash, con el billete verde, donde el negocio o el comerciante te lo va a calcular al tipo de cambio oficial, que es mucho más bajo que el tipo de cambio blue o el tipo de cambio financiero. Ahora están un poco parejitos, porque el gobierno se ocupó de darle un mazazo a la compra de dólares a través de otros anabólicos, ¿no?, como el carry trade, incentivar a la gente a que ponga los pesos a dar tasa de interés y otro tipo de cosas. Y ahora, bueno, sí, el dólar blue ha bajado, el dólar oficial a la salida del cepo ha subido un poquito, después de subir lo hicieron bajar a través de otras medidas artificiales, y bueno, y ahora están más o menos todos los dólares rondando los 1.200 pesos. Pero en aquel momento, comprar con dólares algo al tipo de cambio oficial era verdaderamente tirar la plata. Bueno, el resultado fue que nadie usó los dólares. Y ahora, si lo van a hacer ahora, se van a encontrar con que mucha gente, contrariamente a lo que ellos dicen, que tienen que sacar los dólares del colchón, los que tienen dólares en el colchón lo van a conservar en el colchón, porque los dólares en el colchón, o los no declarados, o los que la gente tiene afuera, en realidad los tiene por ahorro y los tiene para que el día en que los dólares empiecen a tomar el curso del tipo de cambio, digamos, real, o de un tipo de cambio de equilibrio,
la gente, bueno, ahí a lo mejor usa los dólares, o a lo mejor no, porque por ahí los tiene encanutados para sus hijos, para cuando se mueran, para cuando tengan alguna enfermedad, para cuando quieran viajar, ¿no? Es decir, los que están en el colchón, los tienen en el colchón por algo. Y los que los quieren sacar del colchón, los que lo quieren sacar del colchón, primero ya lo blanquearon en el blanqueo del año pasado, o si lo quieren sacar del colchón, compran pesos y hacen carry trade, como ha habido muchos, digamos, en las últimas 3, 4 semanas, ha habido mucha gente que vendió sus dólares y, digamos, se metió en plazos fijos o en otros instrumentos, billeteras virtuales o lo que sea, para hacer carry trade y para ganar con la tasa de interés. Entonces, la verdad es que son manotazos de ahogado que tienen, por un lado, como contrapartida, medidas que no se entienden muy bien para qué son, por otro lado, una gran recesión y parálisis de la economía, y por otro lado, un ataque furibundo al periodismo y a todos los mandriles que hay que estigmatizar y demonizar para que en la Argentina Milei quede como el único afectado por los mandriles y porque hay que darle el apoyo, porque si no viene el kirchnerismo, ¿no? Bueno, por este camino va a venir el kirchnerismo. La gran preocupación que hoy existe en el mundo económico, entre empresarios y entre gente que mueve, digamos, intereses fuertes en la economía, es que justamente toda esta política, todo este desmanejo político y estas internas que ahora vamos a referirnos, terminen con el kirchnerismo ganando en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Ahora hay elecciones la semana que viene en Salta, Jujuy, Chaco y San Luis. El domingo que viene hay elecciones provinciales, de cargos provinciales en esas provincias. En Chaco, la Libertad Avanza va en alianza con Esdero, con el gobernador, con lo cual, si gana, ganará el gobernador. Vamos a ponerlo en claro. Ahora, ¿qué pasa en las otras provincias? Vamos a ir tratando de desmenuzar eso. Vamos a ir tratando, todavía no lo sabemos bien, pero habrá que ver a medida que pase la semana cómo se van a perfilar esas elecciones. En la capital federal se vota el otro domingo, dentro de 2 semanas. Y ahí habrá que ver cómo le va a la Libertad Avanza. ¿Le ganará al PRO? ¿Le ganará a Santoro? ¿Perderá contra Santoro? ¿Por cuántos puntos? ¿Por cuántos puntos le ganaría al PRO? ¿O por cuántos puntos el PRO le ganaría a la Libertad Avanza? Todo eso va a ser parte de un análisis que van a hacer muchos actores económicos. Lo cierto es que la fragmentación de la centroderecha puede darle, además de las políticas recesivas, de la falta de consumo, de los cierres de la panadería, de los ataques a la prensa, de estar ventilando y exacerbando todo el tiempo el discurso del odio y el discurso de la antinomia, el nosotros contra ellos, además de eso, puede generar realmente una preocupación mayúscula por la llegada del kirchnerismo. Es decir, estamos recorriendo el camino más corto para que vuelvan los K. Porque además en el gobierno hay muchos K. Entonces uno a veces tiene la sensación de si no le estarán haciendo el favor, ¿no?, a algunos kirchneristas. Decíamos de las internas, se desató una interna feroz en los últimos días, que ya veníamos comentándola, pero ahora parece ser que ya está a cielo abierto, que es la interna entre Santiago Caputo y sus trolls, sus tuiteros. Santiago Caputo es el jefe de la Fuerza del Cielo, de los trolls, ¿no?, de los tuiteros que atacan todos los días a los opositores, a los críticos y demás. Entre ese sector y Karina Milei. Hay el triángulo de hierro parece ser que se está empezando a resquebrajar, a fisurar, porque Santiago Caputo, mano derecha de Milei, está atacando a Karina Milei, que es la hermana de Javier Milei. Karina Milei, ustedes saben que es la jefa política de Sebastián Pareja y Lule Menem, Eduardo Lule Menem. Los dos son funcionarios. Pareja trabaja en el Ministerio de Economía con una subsecretaría, que no importa cuál es, y Lule Menem es subsecretario de la Presidencia. Pero son hombres de Karina y están asignados a elaborar la política territorial de la Libertad Avanza en el interior del país y en la provincia de Buenos Aires. Bueno, para esto
han designado a un ejército de militantes, dirigentes, de punteros políticos del peronismo al frente del PAMI y del ANSES, para que cada una de las secciones del PAMI y del ANSES sea una caja con la cual se pueda armar la Libertad Avanza. Bueno, el sector de Caputo impulsó a Mario Lugones, ministro de Salud, hombre de Caputo, a que el PAMI hiciera una denuncia de todas las filiales, o un pedido, mejor dicho, un pedido de auditoría a todas las filiales para examinar cómo se gasta y cómo gastan la plata las filiales del PAMI en el interior del país, y si no hay compras con sobreprecios de remedios, medicamentos, tratamientos y demás, porque con esos sobreprecios se estaría financiando la campaña de la Libertad Avanza. Caputo no quiere que haya que se gasten recursos en las elecciones provinciales o municipales. Caputo lo que quiere es poner el énfasis en las elecciones nacionales, que son las que le importan al proyecto de Milei. En cambio, Pareja, Lule Menem, Karina Milei quieren ganar hasta el último pueblo, pero la elección de Santa Fe les dio ya un ejemplo de que es difícil hacer política si no tenés candidatos, ¿no? Salieron terceros en Santa Fe, terceros. Habrá que ver cómo salen en otras elecciones, pero en Santa Fe salieron terceros en las elecciones a convencionales. Bueno, denunció Mario Lugones y el PAMI, que responde a Mario Lugones, denunció el gasto en las filiales que manejan Pareja y Lule Menem. La interna es feroz. Están tratando de reacomodarla, de pacificar los ánimos. Se han reunido Caputo con Karina Milei, pero todavía no logran apaciguar la pelea interna, porque subsiste esta diferencia entre Caputo, que dice estamos gastando recursos en elecciones que vamos a perder, y no estamos poniendo los focos en las elecciones que tenemos que ganar. Este es básicamente el conflicto que está ocurriendo en este momento. Mientras pasa todo esto, Javier Milei se la agarra con los periodistas, con los econchantas, con los gremialistas, con los economistas, con los empresarios. Y ahí estamos, ¿no? Queriendo fabricar enemigos ficticios cuando en realidad los enemigos los tienen adentro. Son las 8:31, 16:04 la temperatura. Seguimos hasta las 10 en Unas Cuantas Verdades. Acompañan a Mariano Obarrio en Unas Cuantas Verdades. Descubrí el corredor de los Andes y viví momentos inolvidables. Disfrutá paisajes únicos y actividades para toda la familia. Senderismo, rafting, pesca, cabalgatas, mountain bike, kayak y tirolesa. Explorá el laberinto más grande de Sudamérica y viajá en el viejo expreso patagónico La Trochita, con servicios y gastronomía de primer nivel. Tu próximo fin de semana está cerca. El corredor de los Andes te espera. Chubut Turismo, corazón de la Patagonia. El 18 de mayo se votan legisladores de la ciudad con boleta única electrónica. Se eligen 30 legisladores por un mandato de 4 años para proponer, debatir y votar leyes de la ciudad. En estas elecciones no se eligen jefe de gobierno, senadores ni diputados nacionales. Vas a poder consultar el lugar y mesa donde votás en el padrón electoral. Recordá que el voto es obligatorio. Más información en buenosaires.gov.ar/elecciones. Instituto de Gestión Electoral. Buenos Aires Ciudad. Las formas de enseñar cambiaron y acá en Vicente López no nos quedamos atrás. Me llena de orgullo poder decir que la única escuela pública certificada por Google de Argentina está acá, en nuestro municipio. Chromebooks, tablet, pizarras electrónicas son algunas de las herramientas que hoy están usando los chicos para prepararse para su futuro. La educación pública de calidad dice presente en Vicente López. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Ojos en Alerta es una herramienta de seguridad que conecta a los vecinos con el Centro de Operaciones Municipal para prevenir delitos en tiempo real. Ojos en Alerta viene a cambiar la seguridad en San Isidro. Vamos a vivir más tranquilos y lo vamos a lograr juntos. San Isidro Seguro. San Isidro Municipio. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país.
Ahorra todos los días con la tarjeta Soy Tigre. Más de 500 comercios adheridos que ofrecen descuentos en farmacias, supermercados, restaurantes, útiles escolares, salidas y mucho más. Usala para lo que necesites en todas las localidades del distrito. Descarga la app, tramitala gratis y empezá a disfrutar todos los beneficios que tiene para vos. Tarjeta Soy Tigre. Descubrí cuánto podés ahorrar. Tigre, municipio. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. En Tigre, la seguridad está en cada rincón. Más de 2000 cámaras vigilan la ciudad las 24 horas. Con la app Alerta Tigre Global, pedí asistencia en segundos. Tu seguridad es nuestra prioridad. Tigre es seguridad. Tigre es mi vida. Tigre, municipio. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Ocho y 35 minutos, 16 grados 4 la temperatura. Salgan con paraguas que está lluviosa la mañana en la ciudad de Buenos Aires. Decíamos el miércoles, por ejemplo, Javier Milei y Karina Milei y Manuel Adorni fueron a hacer un acto en Lugano. Había muy poca gente en el acto, no fue mucha gente, fueron unas 300 personas nada más. Milei habló por megáfono, pero escuchemos el audio de lo que ocurrió cuando Milei se retiraba del acto, y no fue precisamente con elogios ni con aclamaciones. Escuchemos. Ahí está, ese es el clima con el cual despidieron a Milei del acto de Lugano, y esto es lo que se genera con esta política del odio, ¿no? Le pegaste a los viejos la puta que te parió, le gritaba uno, y había una enorme cantidad de un griterío infernal. Había otros que aplaudían, obviamente, y lo vivaban, pero había mucha gente que se agolpó para ir a expresar su bronca con Milei, porque en esta política del odio que nosotros describíamos en la primera media hora del programa, también el odio se transmite contra los jubilados, cuando van y reprimen a los jubilados en la plaza de los dos congresos, ¿no? Entonces, forma parte todo de un gobierno violento que está permanentemente buscando enemigos y buscando roña, ¿no? Para Caputo, los periodistas tienden a desaparecer, nos quieren desaparecer. Fíjense qué palabra horrible, ¿no? Horrible la palabra desaparecer. Dicha para cualquiera, para los periodistas, para los panaderos, que sí están desapareciendo porque cerraron 1000 panaderías, 1100 panaderías, después lo vamos a hablar. O dicha para los pymes, o dicha para los empresarios, o dicha para cualquiera.
decía, desaparecer es una palabra que no se puede usar más en la Argentina, que nos quieren meter presos a Levinas, al periodista, Babi Echecopar, a una cantidad de periodistas que nombraron que querían meter presos, o a todos los periodistas, como dijo el Gordo Dan, como hizo Alfonsín, que en realidad no hizo eso Alfonsín, el Gordo Dan tergiversa la historia. Bueno, pero así está generándose una Argentina del odio. Mientras tanto, el gobierno está preocupado porque se vienen las elecciones en Ciudad de Buenos Aires y este fin de semana va a haber elecciones en provincias, como decíamos antes, Salta, Jujuy, Chaco y San Luis, pero después vienen las de Buenos Aires. Vamos a hablar con alguien que va a participar, va a competir en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires y que, va a competir por una alianza que se llama Justa, Libre y Soberana. Es Juan Manuel Abal Medina, ex jefe de gabinete y candidato a legislador porteño en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Mariano? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, estábamos hablando cuando entramos en el programa, ¿no? De manotazos de ahogado en lo económico y también en lo político institucional, con esto de sembrar odio, ¿no?, a los periodistas. No sé si tuviste oportunidad de ver durante este fin de semana este espectáculo dantesco, ¿no?, que se generó con los periodistas, el gobierno, los empresarios. Gravísimo, la verdad que la primera magistratura del país se genera este clima de odio, es muy, muy peligroso. Vos bien decías, en Argentina, con lo que hemos sufrido, escuchar con la variedad y con la liviandad que se habla de cosas como desaparecer, como meter preso, como... Estas cuestiones son terribles, ¿no? Mira, no odiamos lo suficiente a los periodistas. No odiamos lo suficiente, cuánto hay que odiar. Es una cosa, genera un clima, la verdad que terrible, y que lo único que hace es colaborar con el descrédito de la política, y también, aunque uno no lo entienda en el corto plazo, también termina perjudicando mucho la gestión, porque cuando uno habla con este nivel de odio, con este nivel de bronca, es muy difícil después los construir acuerdos que la gente necesita si quiere salir algún día de esta decadencia, ¿no? Exacto. Uno se olvida de eso, pero también perjudica muchísimo la gestión. Los países que han salido adelante son los que han generado grandes consensos y seguido una dirección durante 20, 30 años, no dando bandeos cada 4, cada 8, un lado para el otro. Eso no existe en el mundo de hoy. El mundo de hoy requiere, por su complejidad, por lo que todos sabemos, requiere grandes políticas que sostengan el tiempo. Esta cuestión de odio, versión, insulto al otro, hace que cada 4 años uno va a ser para un lado, para el norte, y venía para el sur. Claro. Digamos que se llama el Plata, digamos que se llama Rosario, nunca vamos a llegar ni a Mar Plata ni a Rosario. Ese es el gran problema de la política argentina, ¿no? Enorme problema, que no podemos salir de este círculo del odio, ¿no? Una polarización que se va acentuando ya a niveles cada día más dramáticos. Y quiere polarizar, además, pareciera, porque además la estrategia está clara, que quiere polarizar contra el kirchnerismo, el gobierno, para tratar de hacer, entre comillas, desaparecer las fuerzas intermedias, ¿no? Las fuerzas que son a lo mejor de centro izquierda, que no existe otra cosa que los libertarios o el kirchnerismo, ¿no? Y pareciera que le hace un favor también al kirchnerismo. Sí, pues esa polarización siempre es funcional a los extremos, ¿no? Y parte también, como vos señalabas antes, de determinadas cuestiones ya de mentiras evidentes, ¿no? Cuando uno dice una elección legislativa como la Ciudad de Buenos Aires, se votan simplemente, importante, pero simplemente 30 legisladores de la ciudad, que con esa elección puede desaparecer el kirchnerismo, francamente, ¿no? Estamos tomando el pelo de los porteños, claro. No hay ninguna duda, ¿no? Exacto. Desaparece el kirchnerismo en la nación, porque en la legislativa, en una elección local, la renovación parcial de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, no le vaya bien esa fuerza, me parece bastante disparatado, ¿no? Son estrategias que, creo que en conjunto terminan debilitando la política en su conjunto, ¿no? Porque, digo, si algunos que nos están escuchando hoy tuvo la mala idea de presenciar el debate que tuvimos el otro día de los candidatos a legisladores, la verdad que fue lamentable. Yo me preparé a ver si podían ser 5 o 6 propuestas. Para mí el centro del debate era justamente explicar las propuestas para hacer en la legislatura de la ciudad. La verdad que no te escuché de eso, creo que fui el único. El resto eran chicanas, insultos o propuestas más para una legislatura de gobierno o para una presidencia de la nación que para una legislatura local. La verdad es que cuando uno cae en esos términos no termina colaborando en nada, ¿no? Porque estamos votando eso, y ahora para la Ciudad de Buenos Aires.
Y referente a eso, me gustaría que, ya que no pudiste usar las propuestas en el debate, nos digas cuáles son tus principales propuestas para esta campaña y para estas elecciones. Yo logré explicarla, le pido a todos cuando se fijen, busquen ahí en la red, van a encontrar que el único que las propuso concreto lo voy a hacer proponer las principales. No, a ver, en un momento tan difícil del país, en un momento tan difícil de la economía que se pierden puestos de trabajo todos los días, ¿qué hace el gobierno de la ciudad al respecto? Nada. En la ciudad de Buenos Aires hay 100.000 pymes que generan empleo. Casi no tiene ningún contacto con el gobierno de la ciudad. ¿Qué tenemos que hacer, por lo tanto? Ayudarlas a no solo a que generen más trabajo, sino que no tienen que estar, como está pasando lamentablemente ahora, a los trabajadores que tienen. ¿Cómo se hace eso más allá del verso? Por ejemplo, con una ley de pymes. Votemos una ley de pymes que todas las provincias argentinas tienen, Córdoba, nosotros no. Votemos una ley de pymes que dé facilidades crediticias e impositivas a aquellas pymes que mantengan o incrementen el empleo. Eso es una política concreta que tiene que ver con desarrollo de la ciudad, desarrollo productivo y también con mitigar los daños de esto. ¿Y por qué no armamos, como también tiene Santa Fe, como también tiene Córdoba, una agencia de producción y desarrollo que vincula esas mismas pymes con el sistema tecnológico, científico y tecnológico de Buenos Aires, que es la ciudad de Buenos Aires, que es el más importante del país y de América Latina, me atrevería a decir? Que los científicos colaboren con las pymes, que los científicos quieran hacerlo y las pymes que puedan utilizar todos esos recursos tecnológicos que tienen sus servicios tecnológicos. Además, una serie de desarrollos, una propuesta concreta, específica, que perfectamente uno puede llevar a discutir en una legislatura como esta. El tema de las pymes es el tema que hoy está en el centro de la escena porque, digamos, son las generadoras de trabajo y lo que está faltando hoy en la Argentina es el trabajo. ¿Por dónde empezarías para hacer una ley de pymes? ¿Qué es lo que hay que modificar? ¿Temas impositivos, temas de competitividad, financiamiento? ¿Cuál sería para vos una ley pymes? Y una cuestión muy básica es que hoy las pymes lo único que hacen es pagar impuestos. Regularmente sus únicas tareas es pagar impuestos. Y encima pagan impuestos, y varias me contaban, en una importante fábrica de zapatos que estuve la última vez, me contaban que tienen contratada unas personas que tienen que pagar los sueldos, etcétera, para pagar impuestos. O sea, para hacer los trámites para pagar los impuestos. Bueno, hay que hacer una simplificación impositiva rápidamente y después también generar políticas específicas que vayan desgravando impositivamente a aquellos que mantengan el empleo en blanco y ni hablar los que lo vayan incrementando. A la vez, cuestiones crediticias que el Banco Ciudad tendría que estar haciendo para poder facilitar el acceso a maquinarias. Nadie de los que estaban yo he visitado 20 pymes en los últimos meses. En ninguna había una sola que pudo mostrar una sola maquinaria que se haya comprado con crédito el Banco Ciudad. ¿Qué está haciendo el Banco Ciudad? Es mi pregunta. ¿Por qué no estamos generando más trabajo y producción dando esos créditos? Esa ley tiene que obligar a lo crediticio y a lo impositivo. Perdón, el último que dijiste no se escuchó bien. Que esa ley tiene que obligar a lo crediticio y a lo impositivo. Claro, perfecto. Ninguna de todas esas pymes, hay una sola máquina que se ha comprado con un crédito del Banco Ciudad. Claro, pasa que lo crediticio y lo impositivo, ¿no? Hay herramientas en la ciudad para lo crediticio, pero lo impositivo en gran medida está en manos de la nación, ¿no? Porque la ciudad tiene algunos impuestos, pero sí. No, hay unos cuantos, tenemos unos cuantos impuestos que muchos han aumentado, acordémonos que con el tema de la coparticipación, cuando la Corte este gobierno no cumplió el gobierno anterior, lo que ha dicho la Corte de la coparticipación, la ciudad tiene otro impuesto, las transacciones eléctricas, que también electrónicas, también pagamos todos, y las pymes encarecen el valor de su producción. Claro, perfecto. Y además está el tema de que la nación, en este caso el gobierno de Javier Milei, pueda devolver lo que la Corte Suprema dijo que le correspondía a la ciudad. Lo que la Corte dijo que era lo correcto, ¿no? Sin ninguna duda. ¿Cuánto es? Son varios... Es un montón, pues son varios puntos de la coparticipación, 2,5. 2,5% de la coparticipación. Claro. ¿Eso vos avalarías el fallo de la Corte, digamos? ¿Reclamarías eso como legislador porteño? Sí, sin ninguna duda lo venimos haciendo cuando Alberto Fernández, en una muy desafortunada intervención, que encima con el jefe de gobierno adelante, que lo estaba ayudando con la pandemia, anunció que se lo quitaba con un discurso vergonzoso hablando de ciudad opulenta. Ya ahí mismo me opuse públicamente porque me pareció un disparate. Me pareció un disparate. A ver, es cierto que Meta en su momento había dado un poquito de mano cuando el porcentaje, y por eso la Corte puso otro porcentaje, pero ese porcentaje lógico que correspondía, para que la gente entienda, a cuando fue transferida a la policía de la ciudad, la Policía Federal.
Es ese número que estamos hablando, ese porcentaje que antes pagaba la nación, porque le pagaba los sueldos a esos agentes, que ahora se tiene que pagar la ciudad. Al sacárselo, están impidiendo desarrollar bien una tarea, por ejemplo, la seguridad en la ciudad. La inseguridad es la principal preocupación de los porteños. Yo recorro los barrios más acomodados, pero también los barrios más populares de la ciudad, y todo el mundo te habla de inseguridad creciente en la ciudad. Un 50% aumentaron los robos y los hurtos. Nadie habla de esto, o se habla en genérico, ¿no? Aumentemos la pena de qué, si no hay cárceles, si se escapan los presos. No nos mintamos con estas cosas, seamos serios en las propuestas, no digamos disparates y ataquemos donde tenemos que atacar. Ataquemos, por ejemplo, en organizar los barrios populares, para que la policía pueda entrar a esos barrios. No es solo un tema de justicia con los que viven ahí, es que en plenos, muy cerca del centro, no les regalemos todas zonas del narcotráfico, de sentido común, es cuestión básica. Organicemos los barrios populares, basta de verso, hagamos las cosas que hay que hacer de verdad para transformar en realidad. Por eso la ley que vamos a proponer una ley de organización integral de los barrios populares. Y eso va a mejorar enormemente la seguridad del conjunto de los porteños. En los últimos tiempos la ciudad se llenó de gente que duerme en la calle o que está en la calle pidiendo, ¿no? El otro día, por ejemplo, el sábado salí a hacer un... En todos los barrios. En todos los barrios. El otro día si no te decía que antes era una cuestión del centro, del microcentro, de algunos barrios, y ahora en todos lados. En todos lados, y además en manada, te atacan de a 3, de a 4 personas que o te quieren vender un pañuelo, o te piden cosas con, digamos, los chicos en brazos. Uno se apiada, ¿no? Y muchas veces uno trata de ayudar comprando, no dando dinero, pero comprándole un pañal o lo que sea, o algún alimento, porque hay gente que le está pasando mal. Ahora, Marra dice, hay que sacar a los fisuras de la calle. ¿Vos cómo planteás eso? ¿Cómo plantearías ese problema de la gente de la calle? Las cosas que dice Marra, la gente que vive en la calle, llevándolos así, fisuras, en la ciudad del Papa Francisco, digo, justo en este momento, me parece realmente una cuestión sin ningún tipo de como le dije en ese debate, se me escapó la pregunta, vos no tenés corazón, no casi firme de corazón. Básicamente estas personas que dan oportunidades de trabajo, que dan oportunidades laborales. En Ciudad de Buenos Aires faltan oficios. ¿Cuánto cuesta encontrar un cerrajero? ¿Cuánto cuesta encontrar un plomero? ¿Cuánto cuesta encontrar un gasista? ¿Por qué la Ciudad de Buenos Aires no empieza a trabajar fuertemente en la capacitación en oficios que tanta falta hace? ¿Cuántas de estas personas que están ahí vendiendo en la calle no estarían mucho más felices, estarían estudiando cómo salir después a ofrecer cualquiera de estos servicios? Me parece que ahí es lo que falta en la ciudad, ¿no? Me parece que toda la área de producción está abandonada. La ciudad de Buenos Aires se sigue sintiendo una municipalidad grande. ¿Vos sabés una cosa? ¿Sabés una cosa, Juan Manuel? Eso que estás diciendo yo estoy muy de acuerdo, porque, bueno, desde hace muchos años vengo periodísticamente y con alguna gente amiga en un movimiento promocionando la cultura del trabajo, que es lo que se ha perdido, que es la clave. Y la Ciudad de Buenos Aires, paradójicamente, tiene muchísimos talleres de enseñanza y de capacitación, pero muchas veces están vacíos. Están vacíos porque son lugares donde la gente va, la gente que quiere ir, y muchas veces la gente que quiere ir ni sabe que están, o a lo mejor no está incentivada para ir, ¿no? Claro. Entonces vos tenés... la gente que está vendiendo en la calle, a ver, venga para acá, venga acá, está en este lugar, de tal hora a tal hora, y va generando otro lazo. Exacto. Sin duda. Y para los que viven en la calle, yo les digo la verdad, conozco gente que estuvo en los alojamientos porteños y es mucho más seguro vivir en la calle que en ellos. Claro. Violaciones, violencia de género, cuchillado, digo, ¿por qué no damos lugares más o menos dignos y seguros para que estén? Si no queremos que estén en la calle, que vaya a un lugar en que por lo menos no los maten o la violen, mínimamente. Y nadie se preocupa por esto y nadie habla de esto. Nadie se preocupa por esto. El otro día te cuento una anécdota personal. Cualquier cosa menos esto. Claro, exacto. No está puesta la energía, pero tanto del gobierno nacional como de los gobiernos provinciales, no está puesta la energía y el foco en el principal problema, que es el trabajo, es la expectativa del proyecto de vida de una persona. No, pero algunas provincias vienen, yo te digo la verdad, más allá del signo ideológico, tanto las provincias, por ejemplo, de Córdoba como la de Santa Fe, vienen trabajando con agencias de este tipo, están trabajando en muchos temas de capacitación. La verdad que hay ejemplos para seguir en Argentina. Me parece que la Ciudad de Buenos Aires sigue viviendo medio en babia porque sigue esperando que eso lo haga la nación o alguien y no se ocupa eso de hacerlo, ¿no?
O que lo hagan los privados, por ejemplo, ¿no? Los privados, claro. Ujú. Como hace la Walker por su lado, con algunas empresas, pero que no estaría de ello, ¿no? Entonces, día de vuelta. Pero falta un, ¿Cuánto nos cuesta conseguir un cerrajero? falta un programa ¿Cuánto cuesta? integral. Yo incluso Totalmente. hasta diría un programa desde la nación, debería ser un programa que integre a todas las provincias y a todos los centros de capacitación y a verdaderos alojamientos en donde la gente esté segura mientras que dure esa capacitación y pueda tener su casa y su trabajo, ¿no? Exactamente. No es tan complejo. No. Digamos, estamos hablando de mandar una nave a Venus, estamos hablando de cuestiones bastante más sencillas y puede ser muchas propuestas que tenemos y por eso yo le pido a todos los que nos están escuchando hoy que más allá de los eslogans, más allá de los nombres de la lista, más allá de lo que digan, vean qué propuestas y quiénes son los candidatos. Acordémonos que en Argentina en listas ahora, cuando uno vota el primero, está votando 6, 7, 8 por abajo desconocidos. Conozcan esos que votan porque no después se van a sorprender. ¿Quién votó a esta persona? Como nos pasa mucho. ¿Quién la puede haber votado? Quizás el mismo que se sorprende es quien la votó. Vean los candidatos que hay en la lista. A nosotros acompaña gente muy capacitada, muy conocedora de sus distintos temas. Ninguno vive la política, todos vivimos nuestra profesión y aparte hacemos política, no tenemos contrato, no tenemos absolutamente nada. Somos personas que queremos mejorar la ciudad de Buenos Aires desde nuestra identidad peronista, pero hablando del conjunto. Entonces, entendemos que el peronismo es esto, es ser propuesta desde un lugar para el conjunto, no para el peronismo, sino para el conjunto de los ciudadanos. ¿Qué peronismo en la ley de pymes? ¿Qué peronismo en la agencia de producción? ¿Qué peronismo repensar de los alquileres? ¿Qué peronismo generar trabajo? ¿Qué peronismo trabajar en el tema de oficios? No hacer mencionada pero muchas veces. Claro. Bien, en ese sentido nos acompaña Mariano, por ejemplo, el principal físico argentino, Daniel de Florian, Conex de Platino, un tipo que tiene una carrera prestigiosa, hace unos días a una conferencia, a la conferencia de física más importante de Estados Unidos, que es en Seattle, se va y vuelve rápido para seguir en la campaña, pero es invitado de honor a la principal conferencia de física de Estados Unidos, digo. ¿En dónde está? ¿En dónde está? ¿En el segundo lugar, tercer lugar? Están entre los primeros lugares, obviamente el número 1 argentino y es de los primeros del mundo. Bien. ¿Y quién va segunda? ¿En qué lugar decía la lista? Yo creía en qué lugar de físico. Claro, Él claro. está sexto en la lista. Segunda la Carolina Papaleo, bueno, la conocen, sí. Es importante, ahora empresaria teatral, no empezó a hacer política hasta que no terminó de estudiar ciencia política. Porque como un permiso, antes de hacer política tengo que saber que no terminó la carrera, no se puso a hacer política. Tercero va para Pablo Berkovich, que es especialista en pymes, y conoce cada una de las pymes de la ciudad, me lleva a cada una, me conoce hasta los nombres, los que trabajan, cuáles son las maquinarias, todo, absolutamente todo, con un conocimiento muy marcado. Quinto va una dirigente social de 22 años que desarrolló una empresa cooperativa de Internet popular, porque hasta entonces, en donde se labura el proyecto de especialista, la única Internet estaba en manos de los narcos, pues estaban todos obligándolos a usarla, ahora para peleando contra el narcotráfico también es nuestra red de Internet popular. Sexto está un empresario cooperativo que hace juguetes, produce juguetes en mataderos. Séptima está la presidenta del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales, que tiene que ver con toda esta discusión del año pasado para defender la universidad pública. Bueno, que finalmente Daniel de Florian son algunos de los candidatos, pero todos los demás tienen ese mismo estilo. Mírenlos, conózcanlos, sepan cómo viven, de qué viven, y sobre todo qué propone cada uno. Cuando yo hablo de pymes, lo hago no solo porque yo sé ese tema, sino porque tengo a un Pablo Berkovich ahí que me tiene la cabeza en eso. Cuando propongo algo para la cultura, tengo a Carolina Papaleo. Cuando propongo algo para ciencia de tecnología, lo tengo a Daniel de Florian. Bien. Somos un equipo que quiere poner soluciones concretas para los problemas reales. Bien, excelente, Juan Manuel. Desde el peronismo, pero para el conjunto de la sociedad, para el conjunto de los porteños. Claro, esta vendría a ser a lo mejor no te gusta que te lo diga, pero es una segunda lista del peronismo, porque la primera es la de Leandro Santoro. Que no precisamente peronista. Que no es peronista, es radical. Él viene del radicalismo, pero bueno, se sumó al peronismo y hoy está en el bloque de Unión por la Patria, ¿no? Sí, pero por eso nosotros decimos que una lista del peronismo en serio, no para descalificar a nadie, sino porque queremos que el peronismo en serio es el que piensa el peronismo, pero para el conjunto. Como ofrece soluciones para el conjunto, los peronismos, para más de 3 millones de porteños, desde nuestro lugar, con nuestros valores, pero apuntando a estas cosas, ¿no? Bien. Desarrollo, producción, trabajo, por eso el lema nuestro es una ciudad justa, segura y productiva. Eso fue lo que dije en el debate y tenemos propuestas para cada una de las ciudades, que son los ejes que vertebran nuestra política. Excelente, Juan Manuel. Te agradezco muchísimo y vamos a continuar
observando todo lo que pasa y a lo mejor antes de las elecciones hacemos alguna notita más. Abrazo enorme. Genial, cuando quiera, Mariano, abrazo muy grande. 8:58, era Juan Manuel Abal Medina, es candidato a legislador porteño por Justa, Libre y Soberana. Hacen 16 grados 4 en la ciudad de Buenos Aires, está nublado y lluvioso, así que salgan con paraguas. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. If you stop me up,
Pasaron 6 minutos de las 9 de la mañana, seguimos con todo el ritmo de Mick Jagger. Son 6 de la mañana y hacen 16 grados 4. La temperatura está lluvioso en la ciudad de Buenos Aires. Y ayer vi una información que me golpeó el corazón, el alma, y bueno, la verdad es que me pone muy preocupado, como ya venimos diciendo y bueno, expresando nuestra preocupación en todos los sectores, ¿no? Pero vi una información en donde uno de los hombres de la industria de la panadería, Martín Pinto, decía que habían cerrado 1.100 panaderías. A ver, con más precisión lo voy a tratar de comentar, porque, bueno, fue una nota que escuché en otra radio colega, en donde digamos, este hombre de la industria de la panadería, Martín Pintos, decía que había un 50% de baja en el consumo del pan y un 75% en el consumo de las facturas. Bueno, vamos a hablar con alguien también del rubro de la panadería, que es Antonio Insúa, panadero del Centro de Panaderos de Merlo, que está en línea. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Muy buen día. Bueno, ¿es cierta esta información que leímos ayer en un medio, en varios medios que salió publicado y que había sido una nota en Radio Rivadavia, ¿no? De Martín Pintos. ¿Es así? Sí, tal cual como expresaba el presidente del Centro de Panaderos de acá de la zona de Merlo. Es tal cual, no viene ya desde este último tiempo, ya viene escalando desde hace ya casi 2 años, ¿no? La baja de consumo en el primer alimento de cada familia, ¿no? Porque no consume pan durante el día, salvo la persona que no pueda, pero en líneas generales ha bajado eso que usted leyó bien en el informe, ¿no? En la nota que le hicieron. A ver, lo que ayer se informó es que Martín Pinto, presidente de la Cámara de Industria de Panaderos, dijo que 18 meses cerraron 1.100 panaderías y que la gente no tiene un mango para comprar pan. Sí, bien explicado la situación. Ajá. Ya no llegar a tener para... Te imagínese una familia de conurbano bonaerense con 4 o 5 chicos, lo primero que hace la mamá a la mañana, seguramente es prepararle ya el café, el mate cocido, el té, lo que fuese, y le manda con el pan, ¿no? Que es lo primero que hace para poder desayunar. Ajá. Imagínese esa persona que no puede cumplir con esa necesidad básica, ¿no? El primer, digamos, alimento del pobre, ¿no? Que no tiene para otros recursos, ¿no? Y que no lo pueda consumir, que esta baja que se debe a eso. Ni hablemos de la carne, por ejemplo, digamos, después. Bueno, la carne es un lujo hoy en día, la carne. Pero en líneas generales se entiende de que un chico, hasta un adolescente, el desayuno, la merienda, el almuerzo y todo lo que se genera en cuestión de alimentos, el pan es el primer producto, ¿no? Como siempre decimos, ¿no? Muchas veces que lo tildan de que la harina es mala para la salud, pero bueno, obvio que siempre consumiéndola de una forma indiscriminada, ¿no? Porque la harina no solamente viene en el pan, pero bueno, esa es otra discusión. No, obviamente, el pan es un alimento básico, sobre todo, como decía recién, es un alimento básico en los sectores más humildes, ¿no? En el consumo más popular. ¿Estas panaderías que cierran son mayormente en barrios populares o también hay panaderías que cierran en barrios residenciales o de mayor poder adquisitivo? Mira, hasta el año pasado generalmente en barrios populares, ¿no? Se está viendo un poquito ya en lugares ya más, digamos, con otro poder adquisitiendo. Quizás eso a lo mejor también se debe a que culturalmente mucha gente opta por otras, pudiendo, digamos, desarrollar otro tipo de alimentación, vamos a ponerle que sea por eso, pero se está dando también en lugares céntricos un poco también el cierre de las panaderías, ¿no? Factores pues son un montón, ¿no? La baja de consumo, no porque la gente lo quiera hacer por una cuestión de salud, sino por una cuestión de
necesidad, ya no puede comprarse el kilo de pan por la mañana. Claro, no es que cambiaron Claro, los hábitos de consumo, no es que la gente no compra más No, pan no, porque no. ahora compra a lo mejor galletita de Salvador. Sí, exactamente. Es porque no tiene el tema plata. es ese. Es porque hoy en día, un kilo de pan que está a 2.500 pesos, hay muchos sectores, muchas economías familiares que es una plata muy importante, y bueno, lo restringe un poco, ¿no? Dice, bueno, vamos a comprar 1.000 pesos a la mañana, 1.000 pesos a la tarde. Yo le hablo con esta crudeza porque no la veo de ahora, sino de hace mucho tiempo, ¿no? Ujú. Lo que es una familia con 3 o 4 chicos, y en estos lugares que estamos hablando, populares, cómo cuesta mantener la olla, ¿no? Cómo cuesta parar la olla, como se decía antes. Claro, Y claro. realmente ese porcentaje que bien está comentándolo el presidente, ese Martín, es tal cual, ¿no? Porque uno está constantemente en contacto con los barrios populares sobre todo, y bueno, está en la economía de la gente, le dice, ¿no? El cliente de uno le dice, mira, ya de kilo no compra nadie, te compran 1.000 pesos, 500 pesos, y bueno, y eso es la gravedad del asunto, ¿no? Porque es como decía usted, no es por una cuestión, digamos, de ir a otros alimentos, sino porque no lo tiene, realmente no lo tiene. ¿Qué es lo que vos percibís como un hombre que estás en Merlo, en el conurbano, pleno corazón del conurbano bonaerense? Estamos hablando con Antonio Insúa, ¿no? Del panadero del Centro de Panaderos de Merlo. ¿Cómo percibís que está la gente en general, más allá del consumo del pan, en cuanto a su actividad laboral? ¿Ha perdido el trabajo? ¿Sigue con trabajo? ¿Tiene esperanza en este modelo de gobierno? ¿Perdió la esperanza? ¿Sigue con algo de esperanza? ¿Cómo estás viendo el humor social? Mirá, es una cuestión bastante compleja, ¿no? Porque imagínate que yo creo que la informalidad que tanto se habla, en gran porcentaje está en el conurbano, ¿no? En cuestiones de más que nada de trabajo, ¿no? Porque pues, imagínate que toda la gente que hace changas y que vive del día a día son personas que no están en una situación, digamos, de decir, estar en el sistema. Cobran de lo que pueden lograr a través de su trabajo, honestamente, de una de las clases más honestas y trabajadoras es esa gran parte de informalidad que hay en el país en cuestión laboral, ¿no? Pero al margen de eso, la gente sigue con la misma desesperanza, pero a la vez también todos los argentinos somos así de tener esperanza en algo, ¿no? Decir, bueno, esto en algún momento tiene que cambiar porque el esfuerzo que hacemos todos, la gente tiene ganas, pero también el desazón, cuando no te alcanza para un kilo de pan, para un kilo de carne, como bien decías vos, que sale una fortuna. Entonces las cosas son cuando está en la casa que se le genera tristeza, ¿no? Porque es comer, o sea, no hablemos de decir, bueno, me compro un televisor de 150 pulgadas o cambio el auto, o hablamos de gente que con la changa lo único que aspira es poder alimentar bien a sus hijos, mandarlos al colegio y medianamente comprarle ropa. Y eso es triste para una familia que los jefes, que son la mamá y el padre, no puedan cumplir, ¿no? Y ustedes Eso se ve mucho. Ustedes como empresarios pymes, panaderos y demás, ¿cómo ven que está el negocio en cuanto a, por ejemplo, los impuestos, los costos que tienen ustedes, el gas, que seguramente usarán mucho para los hornos? ¿Cómo da el negocio? ¿Por qué sale el kilo de pan 2.000 pesos y 2.500 pesos? Y mira, la verdad que el precio del pan, 2.500 pesos, en este momento es un precio muy económico comparado con un alfajor, por ejemplo. Sí, claro. Pero lo que pasa es que también esa necesidad de ser un producto, la gente se va a privar de comer un kilo de carne, pero lo que no se va a privar es poner un pan en la mesa. Uh-huh. Y todo lo estamos viviendo como venimos este sector debe ser uno de los sectores que más siempre cuesta, digamos, mantener en el tiempo, porque vos imaginate que nosotros no podemos estoquear. Claro. Nosotros no podemos decir, vamos a hacer 1.000 kilos de pan
para el mes, por suponiendo, ¿no? Por decir una cifra. Claro. Total, trabajamos 3 días y lo otro no, nosotros hacemos un producto de fresco del día a día. Claro, porque el pan se pasa? tiene que comer Y en el pagamos. día, ya mañana Claro, es y pan pagamos- viejo. Y pagamos los impuestos de a lo mejor de una pyme que genera autopartes. Por decirte, que dice, bueno, toqueo 10 días y otros 20 días, bueno, veo cómo hago con los empleados, les pagaré lo mínimo, lo que fuese. Nosotros tenemos que la máquina arranca a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, deja de funcionar al otro día, porque la panadería tiene 3 etapas, es el producir, es el cocinar, es la logística de repartirlo. O sea que vos imaginate el mundo de una panadería los 363 días del año, porque prácticamente los únicos 2 días que no se trabajan son los festivos, ¿no? El 1 y el 25 de diciembre. Pero en líneas generales nosotros somos los que a lo mejor más cruel vemos la situación que está pasando la economía, ¿no? Porque cuando hablan de valores de que está mejor, y para nosotros la verdad que sigue como siempre, ¿no? No hay muchos cambios. Ujú. ¿Ustedes sienten que está mejor que hace un año, peor o igual? Mira, la verdad que en una época de la pandemia pudimos seguir trabajando, mucha gente no pudo trabajar. Ahí tuvimos un pequeño crecimiento, por decirlo de alguna forma, porque se generaba que nuestro producto era uno de los, digamos, que medianamente se podía repartir en el día a día y poder seguir trabajando, ¿no? Pero después para adelante fue empeorando. Realmente para nosotros, lamentablemente, también tenemos que pensar que cuando dicen se congelan los precios, no hay inflación, bueno, hay un montón de cosas que la tienen, porque las cargas sociales siguen siendo inflacionarias, los impuestos siguen siendo inflacionarios. Hay una inflación a veces que es media oculta, que no llegan a toda voz también, a lo mejor decir, bueno, mira, el kilo de pan sale 2.500 pesos, pero resulta que tenés una factura de gas de casi 800, 900 mil pesos. Claro, claro. O sea, y no es que no aumenta, porque Por eso te preguntaba, claro. Aumenta siempre. O sea, los costos los están aumentando y ustedes vienen decayendo del 21, 22, 23, 24. Claro, O sea, exactamente. vienen en un declive, digamos. Exactamente. Claro que a lo mejor hay muchos sectores, yo siempre lo digo, que están funcionando mucho mejor o han podido, digamos, desarrollar un crecimiento, pero la verdadera economía, que es la de la gente, la que compra la comida, la que no tiene, digamos, hace lo que puede en una situación de un país bastante complicado económicamente, que no hay trabajo, es la verdadera gente que le pone el alma, ¿no? El que te digo yo, el de la changa, el que hace su trabajo, el que cobra poco, por más que esté en blanco, porque también la economía en blanco también está muy marginada, un sueldo de 1 millón de pesos es muy difícil encontrar, y bueno, son factores que quizás, bueno, hay lugares que están generando crecimiento, pero a los sectores más bajos se ve muy poco el crecimiento. No alcanza con eso de que tenemos una inflación baja, pero las cosas en líneas generales siguen aumentando, ¿no? Porque volvemos a repetir, todo lo que es la luz, el gas, los impuestos, los repuestos de los vehículos, porque hoy en día... ¿Este mes aumentó el pan? En estos meses, ¿cómo viene la evolución del precio? Nosotros venimos con un aumento al año, para que vos tengas una idea, en estos últimos 2 o 3 años, de un 20% por año. ¿Por año? Por año. Uh-huh. O sea, hoy están en un 20% más caro que hace un año, en mayo del año pasado. Exactamente, sí. Uh-huh. Bien. Sí, porque es un producto que no aumenta todos los meses. Claro. Uno trata de mantenerlo, hasta que dice, no, tenemos que aumentarlo porque si no van a seguir cerrando panaderías, ¿no? Uh-huh. Exacto. Antonio Insúa, gracias por atendernos, No, gracias a ustedes por darnos este espacio para poder expresar lo que está viniendo en nuestro sector, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias. Así es, hay que hacerlo. Te mando un abrazo grande y gracias por atendernos. Es panadero del Centro de Panaderos de Merlo, Antonio Insúa nos explicaba las razones por las cuales han cerrado en el último año, según la Cámara de Industrias de Panaderos, 1.100 panaderías. 9 y 20 minutos, ya volvemos.
Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. No hay 21 minutos, 16.4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en Ecomedios AM 1220. También nos pueden escuchar en nuestro streaming ecomedios.com.ar y también en el Instagram @ecomedios y en nuestro canal de YouTube Ecomedios, justamente. Bueno, Mauricio Macri es el presidente del partido del PRO. Volvió a apuntar a Karina Milei y a Javier Milei. Denunció que el gobierno no mejoró en el ranking de corrupción. El expresidente también aseguró que espera lograr un acuerdo en la provincia de Buenos Aires. Claro, todos esperan lograr un acuerdo, pero la realidad es que todavía no hay un acuerdo. ¿Qué es lo que se está esperando para lograr un acuerdo entre la Libertad Avanza y el PRO? A ver cómo salen, se está esperando a ver cómo salen las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. Esta elección en la Ciudad de Buenos Aires va a ser clave para ver quién tiene, digamos, el consenso social más importante, quién es el que puede disciplinar o a lo mejor poner las condiciones o marcar la cancha, ¿no?, de esta línea o de esta alianza, si es que se produce, porque está en dudas, realmente está en dudas de que se produzca una alianza entre Mauricio Macri y Javier Milei. Hemos dicho que, bueno, Santiago Caputo y Milei se encontraron en los últimos días en la Fundación Libertad y, bueno, escenificaron una suerte de encuentro. Pero ahí está Sebastián Pareja, Karina Milei, que no quieren generar una alianza con una coalición de partidos. Quieren que dirigentes sueltos del PRO se sumen y adhieran a la lista de la Libertad Avanza. Es decir, la lista tiene que ir con el sello de la Libertad Avanza y algunos dirigentes del PRO sumarse a esa lista. Macri, por el contrario, lo que quiere, y en esto está la negociación con Santiago Caputo, es que sea una coalición entre la Libertad Avanza y el PRO. Y le puedan poner, por ejemplo, Frente de la Libertad y el Cambio. Por ejemplo, algún nombre de fantasía que aglutine a los dos, pero los dos en igualdad de condiciones y repartir los cargos de manera igualitaria. Bueno, Santiago Caputo está entre una postura y otra. Quiere que haya una alianza con Macri porque si no, está viendo que pueden perder no solamente la capital frente a Leandro Santoro, sino que también podrían perder la provincia. Y atención, porque los actores económicos, los empresarios, los hombres de finanzas, la gente que decide en el mercado, está muy expectante de cómo van a salir las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Porque es realmente importante saber si este modelo que instauró Milei va a continuar en el 2027. Y de acuerdo a cómo salgan las elecciones, uno puede colegir, puede deducir hacia dónde va el electorado. Bueno, con esta política de fragmentación, de ataque a todos, de convocatoria al odio que está llevando adelante Javier Milei, bueno, se complica la gestión y se complica la política también, ¿no? Bueno, entonces podría conspirar contra su propio modelo. Vamos a hablar un poco de campo, de las liquidaciones del agro, de las exportaciones y de las retenciones con Gabriel Cueis, el editor de Noticias Agropecuarias, que está en línea. ¿Qué tal, Gabriel? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Qué novedades tenemos? Bueno, tengo las novedades de abril de lo que fue la liquidación por exportaciones. Ajá. El trabajo que publica todos los meses cuando cierra el mes la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales, que son las dos principales cámaras que nuclean a las empresas exportadoras y que entre las dos suman cerca del 50% de todas las exportaciones argentinas. Uh-huh. En abril entraron 2.500 millones de dólares y en lo que va del año la cifra ya supera los 8.600 millones.
Y la explicación que da Ciara y SEC, que son las siglas de estas dos, es que, bueno, tiene que ver con la rebaja de las retenciones. Los productores aprovecharon a vender y los exportadores a comprar, y también con los nuevos índices del dólar, ¿verdad? Esto aceleró las ventas, dicen, y bueno, fue que repercutió así. Para medir un poco, se puede decir que lo que va del año, el ingreso total de divisas es 35% mayor que el año pasado. El año pasado, recordemos que fue el primer año que se salió de la sequía, o sea que fue un año más o menos normal, después de 3 años que hubo pérdidas por falta de granos principalmente. Así que, bueno, una noticia de incremento de las divisas en el Banco Central, ¿verdad? Bien, y este aumento de las exportaciones, ¿cuántos dólares le deja limpios al Banco Central al pagar el 26% de retenciones en soja, el 9% de retenciones en trigo y maíz y demás? ¿Está esa cifra? No, habría que hacer el porcentaje. Claro. Disculpa, no lo hice, sí. No, pregunto, ¿no? Pero a ver, repetime cuánto es en una cámara. 8.600 fue en lo que va del año, 8.659 si querés más preciso. En lo que va del año. Claro, en lo que va del año. ¿De las dos cámaras, de Ciara y de SEC? Sí. Bien. Digamos, una es la que agrupa mayormente exportadores granos, la otra agrupa a los transformadores de los granos, digamos, las fábricas de aceite, exacto, de Speller. Entre las dos suman 8.600 es lo que ingresó en divisas, sí. Bien. Bueno, es una buena noticia. Sí. De esto... 35% mayor que el año pasado, digamos, como referencia, ¿verdad? Claro. Para abril del año pasado. Claro. Y después entre enero y abril. Habrá que ver qué pasa en mayo y en junio, porque hasta el 13 de junio el gobierno tiene que cumplir una meta de acumular 4.400 millones de dólares en el Banco Central de reservas, ¿no? Así es, y además está el apuro, digamos, de que las retenciones pueden volver a las alícuotas de enero. Claro. O sea, subir el 1 de julio. 30 de junio, el 1 de julio, claro. Claro, el 1 de julio ya... El beneficio es hasta el 30 de junio, sí. Claro, ahí ya el 1 de julio ya se vuelve a la alícuota normal, con lo cual tiene que pagar más. Claro, hay un incentivo para liquidar ahora por parte del campo, ¿no? Sí, por eso se dice, claro, que el gobierno se mantiene firme diciendo que las retenciones van a volver a su nivel, para que se apuren las ventas, ¿verdad? Para que los exportadores concreten sus compromisos, para que los productores liquiden lo que tienen en bolsas y silobolsas, porque se les viene el aumento. Exacto. Pero en realidad también la versión es que habría intención de mantenerlas con esta rebaja. Y de hecho este miércoles en el Congreso va a haber va a ser un día especial, porque la Comisión de Agricultura y Ganadería, que preside Atilio Benedetti, que es un radical de Entre Ríos, va a estar abierta para debatir varios proyectos de rebaja de retenciones que están en danza, incluso algunos que piden la eliminación, ¿verdad? Bien. Por ejemplo, desde la UCR, que en este caso lidera Benedetti, lo que se propone es una baja progresiva de las retenciones hasta llegar a 0, pero creo que son en 4 o 5 años. El PRO, hay un proyecto de Sabrina Ahmechet de eliminación inmediata de las retenciones de los derechos de exportación. Encuentro Federal de Minio Monzó y Margarita Stolbizer, también un régimen de reducción con compensaciones fiscales, es lo que proponen. Y está el bloque de Córdoba Federal, impulsados por Martín Yarlora, el gobernador, que propone una segmentación por escala y tipo de producción. Más o menos esos son los proyectos en danza. Y aquí, hay una disputa también con la Comisión de Presupuesto, que lidera el diputado pergaminense, no me estoy acordando ahora el nombre
que es el presidente de la Cámara de Presupuesto. De la Comisión de Presupuesto es José Seper. Expert, exactamente, José sí. Seper, sí. Que bueno, que quiere saltear el problema, pero bueno, por algunos recursos de esas cosas parlamentarias, digamos. Habrá que ver, ¿no? Si sale esto, pues son proyectos que están en una comisión, pero que después tienen que pasar por diputados y por el tamiz del gobierno, que siempre junta a los famosos 87 héroes y después bloquean cualquier proyecto, ¿no? Pero bueno, está el dato ahí, lo dejamos ahí, a ver cómo evoluciona. Te mando un gran abrazo, Gabriel. Bueno, abrazo. Gabriel Quaisel, editor de noticiasagropecuarias.com. También en el Congreso la oposición prepara una mega sesión de alto voltaje que podría complicar al gobierno porque prevén impulsar una emergencia en discapacidad para aumentar la remuneración para los discapacitados, un nuevo sistema que reemplace a la moratoria previsional, que también eso implicaría mayor gasto previsional, y la actualización del presupuesto universitario. Este es el debate el tema previsional y el tema de gasto universitario. Es el debate, ¿se acuerdan?, que generó los dos vetos de Javier Milei el año pasado, que finalmente fueron ratificados en el Congreso a través de los famosos 87 héroes, ¿no?, que tenía el gobierno. Hay que ver si ahora, un año electoral, si se reúne primero el Congreso, si trata estos proyectos y si efectivamente avanza y si Milei los veta y cómo, digamos, queda ese veto después en la Cámara de Diputados, si ese veto puede ser rechazado o no puede ser rechazado. Decíamos antes que tenemos mucha información de lo que pasó durante el fin de semana con Javier Milei y sus esbirros, sus colaboradores, sus tuiteros, que generaron todo un estado de crispación con el periodismo, ¿no? Hay imágenes que vamos a mostrar de los videos. Hay una imagen, por ejemplo, que tenemos de el ministro de Economía, un tuit del ministro de Economía, a ver si lo podemos poner en pantalla, Toto Caputo, que dice: esta encuesta, una encuesta que hablaba, ¿no?, de Suban Córdoba, ahora vamos a hablar con la gente de Suban Córdoba, que supuestamente esta encuesta decía que 80% de la gente está en contra del periodismo. Entonces Toto Caputo dice: esta encuesta no es otra cosa que un anticipo de lo que inevitablemente va a suceder a menos que el periodismo tome nota y cambie. Es una profesión que tiende a desaparecer y nada tiene que ver este gobierno, es puro mérito propio, ¿no? Y lo que estaba haciendo era posteando su hipótesis, digamos, sobre un tuit de un libertario, que es un usuario libertario que se llama Agarra la Pala, que dice: Johnny Viale se la pudrió toda el periodismo tradicional, sacó una encuesta bomba y escupió verdades, Milei tenía razón. Bueno, Johnny Viale dijo algo así como, si tenemos el video de Johnny Viale, lo tenemos ahí en punta, dijo que, muchachos, nosotros estamos mal, la gente no nos quiere, el 80% de la opinión pública, según una encuesta de Suban Córdoba, no nos quiere. A ver cómo lo dijo. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué está Milei dele con el periodismo que ya aburre y cansa? A ver, es muy simple. La respuesta es política. La respuesta es polarizar. Por más que Milei diga que no, que es genuino, yo le creo, pero si vos mirás las encuestas, Suban Córdoba, bueno, no nos da bien, chicos. ¿Quieren la verdad? Es la verdad. 81% de la gente dice que el periodismo político es poco creíble. ¿Quieren la verdad? Es la verdad. Me gusta y no me gusta. Pero nosotros como periodistas tenemos que poder leer esto sin vergüenza. Nosotros como periodistas... Bueno, ahí está. Esto es lo que decía Johnny Viale, que la gente no nos quiere por una encuesta de Suban Córdoba, ¿no? Ahora, lo que yo me pregunto es si la gente no nos quiere a todos los periodistas o no quiere al periodismo obsecuente. Porque hoy el periodismo, hay mucho periodismo que está... digamos, en un nivel de obsecuencia extremo. Después vamos a mostrar una imagen también de un tuit de ayer en donde se cuenta algo que yo no sabía, que Luis Majul es socio de Gerardo Wertheim en la radio El Observador. La compraron juntos, junto con otro empresario, Hochbaum, compraron juntos Radio El Observador. Y claro, Majul dirige la radio El Observador con el canciller del gobierno, algo totalmente fuera de la ética y fuera de, digamos,
de la lógica del periodismo. El periodismo tiene que ser independiente del gobierno fundamentalmente, si vos hablas de política. Si vos te compras una radio con Wertheim y pasás música, es otro tema. Ahora, si vas a hablar y vas a bajar línea oficialista y la radio es de Gerardo Wertheim, que es el canciller y además uno de los principales hombres y soportes económicos del gobierno de Milei, bueno, estás metiéndote en un oficialismo, en un nivel de obsecuencia absolutamente complicado. Bueno, y hay también otros periodistas que cada vez que entrevistan a Milei o al Toto Caputo, que dice que vamos a desaparecer, no le preguntan nada, no le preguntan ninguno de los problemas reales de la Argentina, los dejan hablar como si fueran dueños de la verdad. Entonces, ¿cuál es el periodismo que está rechazando la gente? ¿A qué periodismo se refiere el rechazo, si es que hay el rechazo de ese periodismo? Vamos a hablar con Gustavo Córdoba, que es justamente uno de los accionistas, dueños o jefes o coordinadores de la encuestadora Suban Córdoba. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Mariano, un placer, buen día, ¿cómo estás? Igualmente para mí. Justamente quería preguntarte por esta encuesta que salió y que fue utilizada por el gobierno para decir que vamos a desaparecer, ¿no? Una encuesta donde supuestamente Suban Córdoba, a mí no me llegó la encuesta, no la vi, donde se dice que el 81% de la gente tiene una mala imagen del periodismo. ¿Tenés algún dato al respecto? No, mira, vamos por partes. Está muy buena la posibilidad de discutir acerca de qué es periodismo, ¿no? Y decirte que esa encuesta tiene origen en justamente ese pseudo reportaje que Johnny Viale le hiciera a Javier Milei en ocasión de la criptoestafa con la criptomoneda Libra, ¿no? Al otro día de ese reportaje nosotros largamos una encuesta específica sobre el tema, sobre este escándalo. Y en ese marco preguntamos distintas cosas, ¿no? Entre otras, si el periodismo político en la Argentina era poco creíble. Y ahí el 80% estuvo de acuerdo. Pero hay que enmarcar y contextualizar que nos estamos refiriendo justamente a esa forma de ejercicio del periodismo, ¿no? Que vos también describiste en la introducción, que es muy cercano al poder, que está sumamente ausente de un espíritu crítico, ¿no? El periodismo no es eso. Desde mi humilde punto de vista, siempre me imaginé el periodismo como una especie de contralor del poder y no como una especie de defensor a ultranza del poder, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un buen punto. Lo que sí hay una picardía de parte del gobierno de utilizar datos nuestros, como diciendo, bueno, tomo esto que me conviene y el resto de los datos que son sumamente críticos para el gobierno no los toman, ¿no? Vos sabés, bueno, Gustavo, perdóname que te interrumpa, vos sabés que cuando yo vi lo que hizo Johnny Viale, que yo lo quiero mucho, es un colega, he trabajado con él, a mí me indignó, porque yo dije, este muchacho está hablando de que la gente está rechazando el periodismo cuando él se dejó avasallar, humillar, en un reportaje en donde apareció Santiago Caputo a cortar la nota y a editar la nota que él mismo estaba haciendo. Entonces, la credibilidad del periodismo, los que la pierden, son los que hacen obsecuencia, los que le están contando a la gente el cuento de Caperucita Roja, o el cuento de Heidi, o el cuento de Disneylandia, cuando en la Argentina pasan otras cosas y no le hacen las preguntas que hay que hacerle. Porque en ese reportaje a Milei, que era por el reportaje de Cripto Libra, Johnny Viale le preguntó un montón de cosas, pero cuando se contradecía el presidente no le marcaba la contradicción, lo dejaba hablar. Perdón que me... Sí. Hay que entender también que esta es una época muy oscura en muchos aspectos. Nosotros en nuestro rubro, mirá que nos equivocamos nosotros, ¿no? Y la falta de credibilidad que tenemos la industria, la opinión pública. Cada elección tenemos que salir a remar en dulce de leche el tema de credibilidad, más allá de que a los medios llega apenas un recorte de lo que nosotros investigamos, ¿no? Ahora, el periodismo también es curioso. Hay algunos que se autoperciben periodistas, ¿no? A mí, disculpame, Johnny Viale es un militante político. Yo no lo puedo considerar periodista. Digo, sus posiciones públicas son de militante, de defensor de un sistema, defensor de un esquema de poder. Bueno, él cuando hizo... Él es partícipe, junto con otros, de la tercerización de la comunicación del gobierno.
Es así de simple. Lo que pasa es que esto no es un tema para discutir, a ver, en términos masivos, sino que es una cuestión de especialistas, una cuestión de gente que ve detrás de algunas posiciones, ¿no? Y evidentemente que hay beneficios económicos detrás, ¿no? La productora de la esposa de Johnny Viale se ha beneficiado mucho en esta época con el gobierno Milei. Bueno, eso no lo sabía, es un dato que vos me aportás mucho. Alguna vez lo escuché, pero no lo Hubo un no lo cobre tenía. de $250.000, Mariano, si querés, es información pública, ha salido, Ajá. que a posterior de la entrevista que tuvo Milei con Johnny Viale, la productora cobró $250.000. A posteriori de la entrevista que Johnny Así Viale es. le hizo a Milei por el caso Libra. Sí, salió en los medios. Salió en los medios. Está bien, la verdad es que no lo recordaba, pero bueno, bienvenido el dato. Acá, entonces, vos, digamos, ¿a vos te molesta que Johnny Viale haya usado una encuesta de ustedes para enchastrarnos a todos los periodistas? Para nada, lo que me parece es que el debate por ese lado es un debate que no tiene solución, no tiene salida. Básicamente creo que, a ver, la información que circula, es más, esa encuesta, María, nosotros la pagamos a nuestro bolsillo. La encuesta nacional que difundimos no tiene cliente, es decir, nosotros la pagamos con la ganancia que hacemos con el resto de los trabajos. Por eso nos damos el lujo de preguntar muchas cosas, y yo entiendo, a ver, esa pregunta fue hecha en el calor de ese escándalo, ¿no? Y de verdad he hablado con un montón de periodismo político, que imagínate, en 30 años de profesión, a lo largo del año en la Argentina, nosotros tenemos relación directa con ustedes. Conozco periodistas de muy buena factura, de muy buena línea, además de una actitud ética realmente intachable. Y hay otros que se autoperciben periodistas que, bueno, tratan, viste, de hacer esto que generan aún más confusión, más oscuridad. O Luis Majul, que es socio de Wertheim en la radio El Observador. Yo ayer me enteré que Wertheim y Majul eran socios junto con Hochbaum en El Observador, que es una radio que conduce Majul, ¿no? Mira, a veces incluso confundimos los intereses de los dueños de los medios con los periodistas. Y los periodistas no terminan ser más que a veces empleados, ¿no? Pero en este caso, cuando vos sos empleado y dueño al mismo tiempo, bueno, es un tema, por lo menos está bueno que se transparente y se conozca más. Yo creo que hoy el problema del periodismo en general, y el periodismo político en particular, es que antes eran dadores de reputación. Claro. Es decir, a vos te visibilizaba el periodismo político en una época. Hoy el periodismo político es sujeto de reputación, es decir, están alcanzados por las mismas reglas de juego que tienen los políticos. Mirá, por eso la desconfianza crece. Mirá, nosotros al margen de esto lo medimos en el 2023, lo medimos en el 2022, para que te des una idea, Mariano, del nivel de desaprobación y de falta de credibilidad. La justicia argentina siempre tiene entre el 80 y el 85% de desconfianza, el periodismo también. La política en general también. Es decir, no es solamente un mal del periodismo. Digo, acá hay un contexto de falta de credibilidad en general del poder y de todos los que intervienen en el juego del poder en la Argentina. No es solamente que hay un periodismo que está haciendo mal las cosas. Perdón. Sí. Mal las cosas, ¿no? Yo creo que hay en este caso, una picardía para tratar de desviar la atención. Este es un gobierno pródigo, cada vez que tiene problemas económicos, cada vez que faltan dólares, buscan enemigos, buscan confrontar o dividir o polarizar a la sociedad argentina con temas secundarios. Y me parece, esta discusión es absolutamente secundaria, introducida políticamente por un pseudo periodista. No, lo decíamos desde el principio que esta discusión en realidad es un manotazo de ahogado para tratar de salvarse de otros temas porque, por ejemplo, bueno, les está fallando el consumo, entonces van a sacar una medida para que la gente pueda sacar los dólares del colchón para comprarse licuadoras o autos o bicicletas o lo que se le ocurra comprar y para eso quiere que la gente saque los dólares del colchón cuando ya los que ya lo tienen el colchón ya lo van a usar el día que quieran, no cuando disponga Toto Caputo. Pero lo grave, y lo que sí me parece prioritario discutir, es un gobierno que está diciendo, no odiamos lo suficiente a los periodistas, hay que meter presos al periodista tal cual o fulano, mengano, sultano, o el periodismo va a desaparecer en base a una encuesta que ahora, darle la casualidad que es una encuesta tuya, o de ustedes, de Suban Córdoba, y utiliza esta encuesta, y la utiliza el ministro de Economía. Te quiero mostrar lo que yo le escribía al ministro de Economía robándolo en Twitter, ahí vamos a tener en pantalla,
Hola, Toto Caputo, no te preocupes por el futuro del periodismo, como decís acá, tranquilo. Ahí yo linkeaba la nota de Clarín. Siempre los periodistas quedamos y los funcionarios pasan. La gente vota todos los días con el rating. Pregúntate por qué hoy C5N tiene más rating que La Nación, TN y A24. Bueno, le propuse hacer una nota para que la nota sea una nota que realmente sea con todas las preguntas y con todos los temas, no como hacen los periodistas que lo entrevistan a él. Le enumeré todos los temas que yo le podía preguntar y le dije, y la nota nadie la va a interrumpir ni editar como ustedes le hicieron al pobre Johnny Viale, con lo cual le hicieron mucho daño al periodismo. Conmigo no ocurrirá. Abrazo, querido amigo, te espero. Nunca lo contestó, por supuesto, ¿no? Pero era como una manera de decirle al Toto Caputo que usa una encuesta de ustedes para decir que el periodismo va a desaparecer, cuando en realidad son ellos los que están bastardeando al periodismo cuando lo hacen hacer este papel. Yo insisto con que es una medida de un gobierno que está perdiendo centralidad, que no consigue resultados económicos adecuados en los tiempos que ellos pretendían, que están echando mano a cuestiones secundarias para introducir una narrativa que de alguna manera les dé tiempo. Y la verdad es que lo que estamos viendo es que la producción no mejora. De hecho, esta apuesta a la bicicleta financiera renovada, ¿no? El Carry Trade 2, claro. Este plan, su tercera etapa, digamos, del gobierno. Me parece que es toda una señal de alerta, digamos, en el sentido de que si no llegan dólares genuinos a la economía argentina, más allá de los dólares financieros, estamos realmente ante un problema. El mundo, Mariano, el mundo ha tomado una dirección muy difícil para la Argentina en términos económicos, y este gobierno ha demostrado no tener plan B y tener capacidad de adaptación. ¿Vos te acordás cuando Milei estaba en Washington, previo al discurso de Davos? Tuvo que volver Caputo repentinamente a la Argentina y anunció algo que va a terminar el mes que viene, que fueron las retenciones al campo. Claro. En aquel momento Milei se notificó de que todo lo que él había previsto no tenía asidero con un contexto internacional que Donald Trump se iba a encargar de cambiarlo. Fíjate que de ese momento hasta acá, lo único que ha entrado son los fondos del Fondo Monetario, el crédito del fondo, y acá hay una cuestión también que es relevante. Si un ministro de Economía apuesta por destruir a la producción genuina, apuesta solamente a la bicicleta financiera como único motor de ingreso de dólares en la Argentina, y en vez de hablar de cómo recupera económicamente la Argentina, se dedica a hablar de los periodistas, bueno, estamos realmente ante un problema mayor, mayúsculo. Porque coincido totalmente. Digo, a ver, más allá de plantar bandera y defender la libertad de expresión, ¿no? Que me parece que es un valor constitutivo de la democracia argentina. Más allá de eso, diría, la preocupación son los tiempos que vienen, ¿no? Un dólar planchado. Digo, la pregunta del millón sería, si esta película ya la vimos y sabemos de alguna manera cómo termina, porque el guión ya está escrito, ¿por qué esta vez sería distinto? ¿No? Porque esa es la pregunta del millón, que muchos operadores políticos están haciendo y muchos operadores de poder, ¿no? Hay una cuestión que les da algún tipo de garantía, que es el antiperonismo, ¿no? La idea de que podemos estar mal, pero no queremos que vuelvan los que estaban antes. Esa me parece que es el criterio que hoy sobrevuela, digamos, las decisiones económicas de este gobierno. Pero exacto. Más que eso no hay, Sí. Más que eso no hay, Exacto, sí, ahí se vale de ese elemento el gobierno para tratar de subsistir. Mucha gente asustada con que vuelva el kirchnerismo, pero como sigan haciendo estas políticas económicas y sigan sin encontrarle la solución a la economía, que bueno, podríamos hablar un rato largo como si se podría llegar a reactivar la economía, y no lo hace el gobierno, volteando algunos privilegios. Mientras persistan en esto, evidentemente van a provocar ellos que vuelva el kirchnerismo. Hoy la campaña de Adorni es nosotros o el kirchnerismo, ¿no? Es decir, la polarización. Pero creo que corren el riesgo serio de que si vuelve el kirchnerismo o gana el kirchnerismo en Ciudad de Buenos Aires o en la provincia, la gente los va a repudiar a ellos. Es una situación muy, muy compleja, muy difícil. El gobierno no tiene quizás todas las herramientas y todos los elementos que debería tener un gobierno en serio para, bordear y navegar esta crisis. La oposición también está en otra cosa, ¿no? La oposición, más allá de lo que uno puede ver en algún distrito puntual,
están en una pelea interna que pareciera que es lo más importante que tienen para hacer, ¿no? Sí. De verdad yo creo que hay que esperar hasta octubre para sancionar o premiar, ¿no?, a los distintos espacios políticos. Si la economía se ordena, vamos a suponer que puede pasar, es una de las posibilidades, ¿no? Ojalá. De pronto esto se acomoda y empieza a tener un vestigio de orden y de recuperación del poder adquisitivo. El gobierno puede tener una intención de voto, Mariano, que puede orillar entre el 40 y el 45%, dependiendo si se alía o no al PRO, que esta es la cuestión que depende de la elección de la capital federal. Claro, ahora, claro. Si la economía no responde a estos criterios, el gobierno puede tener un pequeño problema porque su voto puede andar entre el 30 y el 37%. Ahí te diría la posibilidad de un empate con el peronismo nacional está a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero solamente en ese escenario. Un empate con el kirchnerismo, decís vos, que haya Claro. un empate del peronismo con el gobierno. Gustavo, muchísimas gracias por atendernos. Te vamos a llamar seguramente para después hablar de política y de encuestas y de las perspectivas políticas, porque se vienen ya elecciones muy importantes en todas las provincias. Te mando un gran abrazo, ¿eh? Abrazo para vos, Mariano. Gracias. Igualmente. Era Gustavo Córdoba, de la encuestadora Suban Córdoba. Resulta que aparentemente la encuesta que el propio Johnny Viale difundió para decir que los periodistas somos odiados por un 80% fue hecha justamente el día después de que fue el reportaje en donde el gobierno le interrumpió la entrevista a Johnny Viale, justamente, y Johnny Viale dejó que le editaran su entrevista, con lo cual se generó un ambiente de poca credibilidad absoluta en el periodismo. Después se defendió, dijo Johnny Viale, que lo había hecho porque quería que al gobierno le vaya bien y unas cuantas cosas. Pero esa encuesta fue hecha justamente ese día. Realmente revelador lo que dice Gustavo Córdoba, y yo me lo intuía, por eso lo llamamos para preguntarle, ¿cómo es esta encuesta? ¿A qué responde esta encuesta? Bueno, te cuento que Javier Milei hizo un tuit durante el fin de semana que dice: más que nunca, no odiamos lo suficiente a los periodistas. Dice, pasen y vean. Aquí un periodista me cuenta lo que hacen para tratar de sacar a una persona que reaccione y luego ponerse en el lugar de víctima. Es parte de una estrategia. Más que nunca, no odiamos lo suficiente a los periodistas. Y dice, adjunta una supuesta, un supuesto análisis de un periodista que le dice que los periodistas abordan con cámaras al salir de los lugares, en la calle, te empujan, te pisan al pie, te tiran los micrófonos encima, incluso te salivan. Miren, yo fui 35 años, fui periodista, estuve en muchos, ruedas de prensa de todo tipo, con funcionarios, con gente de todo tipo. Nunca vi un periodista que agreda para que provocar al entrevistado y después hacerse la víctima. Nunca lo vi en mi vida. Nunca. Es una mentira absoluta de alguien que no sabe ya con qué atacar a los periodistas. Bueno, vamos a cambiar de tema, algo más agradable, que es el fútbol. Vamos a hablar de la agenda deportiva con Alexis Montiel. Últimos minutos. ¿Qué tal, Alexis? ¿Cómo te va? Hola Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Buen día para vos, buen lunes para toda la gente. Muy buen día. Bueno, ayer River contundente, Boca no pudo ganarle a Tigre, pero para mí el gol estuvo mal anulado. El gol de Belmonte para mí no debió ser anulado. Nunca vi la mano, te lo tiro así de sobrepique. Sí, la histórica polémica que se instaló ayer en el estadio José de la Giovana, ahí en la casa de Tigre, donde Boca estaba ganando 1-0 con el gol de Zenón, y donde Tigre lo empató sobre el final del primer tiempo con el gol de Emiliano Scipioni. Termina dando una alternativa importante, ¿no?, para este Boca, que sigue bajo las órdenes de Mariano Ron, ya confirmado lo que yo te estaba diciendo durante el transcurso de la semana, que Boca no va a buscar técnico, que Boca va a apuntar todo directamente para que sea el entrenador Mariano Ron durante estos octavos de final de la Copa de la Liga, de este torneo de apertura. Boca ya con rival definido, entonces con todo lo que empieza ya a rondearse en el mundo Boca, más allá de todo, es la negativa que tenía Boca, porque hasta la semana pasada, después de perder el Superclásico, Boca seguía puntero, pero con este empate automáticamente Argentinos Juniors lo terminó superando en la tabla de posiciones y Boca termina clasificando como el mejor segundo. Claro, terminaron en igualdad de puntos y diferencia de gol favorable a Argentinos, ¿no? Ahora, la gran polémica, te pregunto, para vos, ¿fue mano de Belmonte en el gol
gol que hubiera sido el 2-1 para Boca? No, para mí no hay mano de Belmonte, pero ni de casualidad, no sé por qué, porque a veces los árbitros se dignan a usar el criterio de amplía volumen con la mano. Claramente termina siendo que Belmonte no usa la mano como recurso, por lo menos para tener mejor posición de pelota, sino que directamente la rebota de casualidad. No, lo que hace Belmonte es hacer un cabezazo atrás, o sea, cabecea como tirando un centro atrás y le pega en la rodilla a un jugador de Tigre y entra la pelota al arco. Fue gol en contra de Tigre en todo caso, pero el cabezazo de Belmonte es totalmente limpio y nunca pasó, ni siquiera rozó la mano. No se lo ve en ningún lugar. Yo nunca vi que la mano roce la pelota. Y además, en el caso de que lo hubiera rozado, ni siquiera cambió la trayectoria de la pelota como para decir que usó la mano para beneficiarse. No la rozó. No sé, ¿vos qué viste? No la termina rozando, pero sí lo que termina pasando es que también lo llamativo de esto es que el VAR tampoco se lo termina anunciando nunca al árbitro. Bueno, es que el árbitro va a ver el VAR y después el propio árbitro mira en la pantalla del VAR y ve algo que para mí nadie vio, que fue una mano de Belmonte. Para mí no existió la mano. Es decir, lo más grave es que lo vieron en televisión. A mí me pareció muy escandaloso eso. Sí. Más allá de eso, el primer tiempo de Boca fue bueno. Me quedo con lo intensivo que fue. Ya el segundo tiempo creo que desproporcionó un poco las situaciones de goles, ¿no?, que tuvo. Hay algo que tampoco entiendo de Mariano Errón, y creo que acá Mariano vas a coincidir conmigo: el cambio de Merentiel con Hanson. ¿Vos lo entendiste? No, para nada. Merentiel era el único jugador de Boca que no tenía que salir. Podían salir Carlos Palacios, podía salir Belmonte, podía salir, no sé, hasta Zenón, si querés, para que entre Hanson, pero Merentiel era la única herramienta ofensiva seria, y creo que jugó bastante bien el Changuito Ceballos. Le dan 20 minutos. Para mí tendría que haber entrado desde el principio, porque está claro que Velasco no está funcionando, ¿no? Velasco en Boca, digamos, no ha mostrado nada. Lo único que mostró fue un penal errado en una final y que le dio a Boca la eliminación de la Libertadores. Pero pobrecito Velasco no está enchufado, no la emboca, no puede hacer un pase bien. Te dejo, Mariano, porque tengo los minutitos contados, me estás anunciando Javi. Tengo los cruces de octavos de final que se definen para esta semana. Dale. Mirá lo que tengo la tabla de posiciones. Para Dale. octavos de final, Argentino Junior, que terminó el mejor primero, enfrentará al octavo del grupo B, en este caso Instituto, en la cancha de Argentino Junior, en el Diego Armando Maradona. Por la misma zona, San Lorenzo enfrenta a Tigre. San Lorenzo hará de local en el nuevo gasómetro. El Tigre, que viene a empatar 1-1 frente a Boca, el conjunto que dirige Diego Dabove. Del otro lado, River enfrentando a Barraca Central en el Estadio Monumental, con horario posiblemente para el próximo lunes. Todavía no hay nada confirmado. En la misma zona está Racing frente a Platense. Nos vamos a las otras llaves. Rosario Central, que termina siendo el mejor del grupo A, en este caso donde el grupo donde estaba Boca, donde está River, termina que jugar contra Estudiantes de La Plata, que perdió por 4-0 contra Argentinos Juniors. Huracán enfrenta a Riestra en el Tomás Adolfo Ducó. Boca Juniors recibe a Lanús. Boca, que termina siendo el mejor segundo, enfrentará al séptimo del grupo B, en este caso es a Lanús, a la Bombonera, posiblemente el día domingo. El Independiente de Bacari, que venía siendo puntero en el grupo de River, termina por enfrentar a Independiente Rivadavia de Mendoza, termina jugando en la Caldera del Diablo. Buenísimo, ahí está, todos los octavos de final que se juegan cuando el domingo que viene. Todavía no hay horario definido por el tema de los equipos argentinos que tienen que jugar Copa. En este caso están Racing, Independiente y River metidos en la entrefila. Pero sería entre el viernes y el domingo todos los partidos, digamos. No, sería entre el día domingo y día lunes. Ah, entre domingo y lunes, bien. Bueno, interesante. Alexis, gran abrazo. Gracias, Mariano, nos estamos reencontrando. Nos reencontramos mañana, hasta luego. Bueno, Matías Urtac, nos vamos con algún título, ¿Qué tal, ¿no? Mariano? ¿Cómo estás? Buen día, buen día. Bueno, increíble lo que ha pasado este fin de semana en José Cepaz con este insólito ataque a un hospital con tiros. Eran las 2:35 de la madrugada de ayer y 7 personas
Esperaban en el ingreso del hospital público Rubén Caporaletti cuando desde un par de autos y una moto empezaron a disparar, provocando el pánico entre quienes estaban en el lugar, que se tiraron al piso para evitar las balas. Los vidrios quedaron destrozados y por milagro no hubo heridos. Relacionan el hecho con un caso de violencia de género que tiene como víctima a una enfermera. Muy bien, bueno, mañana lo desarrollamos. Gracias, Matías, gracias por todo el trabajo también atrás de la consola. También Javier Fernández, que lo tenemos siempre poniendo todos los videos y toda la información que mostramos en pantalla. Así que nosotros nos despedimos hasta mañana a las 8 de la mañana aquí en Ecomedios con unas cuantas verdades. Chau, chau. Acompañaron a Mariano Barrio en unas cuantas verdades. Descubrí el corredor de los Andes y viví momentos inolvidables. Disfrutá paisajes únicos y actividades para toda la familia. Senderismo, rafting, pesca, cabalgatas, mountain bike, kayak y tirolesa. Explorá el laberinto más grande de Sudamérica y viajá en el viejo expreso patagónico La Trochita, con servicios y gastronomía de primer nivel. Tu próximo fin de semana está cerca. El corredor de los Andes te espera. Chubut Turismo, corazón de la Patagonia. El 18 de mayo se votan legisladores de la ciudad con boleta única electrónica. Se eligen 30 legisladores por un mandato de 4 años para proponer, debatir y votar leyes de la ciudad. En estas elecciones no se eligen jefe de gobierno, senadores ni diputados nacionales. Vas a poder consultar el lugar y mesa donde votás en el padrón electoral. Recordá que el voto es obligatorio. Más información en buenosaires.gov.ar/elecciones. Instituto de Gestión Electoral. Buenos Aires Ciudad. Las formas de enseñar cambiaron y acá en Vicente López no nos quedamos atrás. Me llena de orgullo poder decir que la única escuela pública certificada por Google de Argentina está acá, en nuestro municipio. Chromebooks, tablet, pizarras electrónicas son algunas de las herramientas que hoy están usando los chicos para prepararse para su futuro. La educación pública de calidad dice presente en Vicente López. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Ojos en Alerta es una herramienta de seguridad que conecta a los vecinos con el Centro de Operaciones Municipal para prevenir delitos en tiempo real. Ojos en Alerta viene a cambiar la seguridad en San Isidro. Vamos a vivir más tranquilos y lo vamos a lograr juntos. San Isidro Seguro. San Isidro Municipio. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país. Ahorra todos los días con la tarjeta Soy Tigre. Más de 500 comercios adheridos que ofrecen descuentos en farmacias, supermercados, restaurantes, útiles escolares, salidas y mucho más. Usala para lo que necesites en todas las localidades del distrito. Descarga la app, tramitala gratis y empezá a disfrutar todos los beneficios que tiene para vos. Tarjeta Soy Tigre. Descubrí cuánto podés ahorrar. Tigre, municipio. Fue una producción de Tatooine para Ecomedios AM 1220. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.